Buena ondita y la oposición rancia de los periodistas dinosaurios siguen discutiendo cómo implementar un nuevo plan de gobierno, un plan de nación, pues se van a quedar como siempre en la mesa de la burbuja. Nosotros creemos, como lo ha dicho la presidenta de la República, que como bien se ha dicho, cooperación sí, subordinación. Un momento, pues también en donde debemos de vernos como pares. Entiendo que tengan un cliché de sumisión porque pareciera que siempre ante Estados Unidos quieren agachar la cabeza y hoy lo que nosotros hacemos es somos pares, ¿no? Y en ese sentido debemos de seguir. Digo que hablen, que digan cosas verdaderas. Vamos a hablar del futuro y no del pasado que representa Marcela y el PRI. No te enojes. Oye, no es personal, te quedas enojada desde el programa pasado. Ya, libérate. Vamos a Tlalpan, desde el Zócalo hasta el Estadio de la Ciudad de México. ¿Está terminada, Azucena, hoy, en esta fecha? ¿Está terminada la calzada? Que diga, la ciclovía Gran Tenochtitlan. ¿No está terminada? ¿No está terminada? No está terminada. El metro, una inversión de 2.400 millones. No aplico. Bueno, para quienes sí utilizan. Sí, está terminada, pero no lo hicieron bien. Está terminada. En materia de la gran diferencia está terminada, ¿no? Yo sí la uso, entonces está muy peligrosa en muchas zonas y eso se les pidió. Ese es el tema. No soportan escuchar las verdades. No soportan escuchar las verdades. Vamos a ver, ¿la terminaron o no? Luego a ver si le hicieron bien. Lo que está alrededor de ellos es pura mentira. O sea, ahorita yo vengo a ver. Aguántame la voz. A ver, Laura, ya tranquilízate. O sea, si el tema es con Marcela, ya. Entonces, esa obra terminada. Vamos a ir a este debate que se llevó a cabo en el programa de Azucena Oresti, donde estuvo Vianey García de Morena, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano y Marcela Guerra del Revolucionario Institucional. Vamos a escuchar cómo se trataron varios temas de la CENTE, de Rubén Rocha, del Tratado de Libre Comercio. Aquí lo que llama la atención es que Vianey García de Morena tuvo que debatir en contra de las tres cuando hablaron de política, porque hoy Azucena Oresti se ha convertido más en un integrante de la oposición. Amigos, Vianey García tuvo que debatir en contra de las tres. Se puso caliente el debate, que llegó un momento en que Vianey García de Morena le dijo a una de las que estaban en este debate, ya tranquilízate, por favor. Así se puso el debate. Amigos, vamos a ir a este. El oficialismo institucional que ellos piden, pues es la escuela que ellos pretenden o pretendieron heredar o legar a la política mexicana. Yo creo que el papel que juega la presidenta mexicana hasta el día de hoy, que además en las encuestas siempre ha sido aprobado en términos de su sobriedad, en términos de su institucionalidad como jefa del Estado mexicano, ha sido correcto para enfrentar a un personaje como es Donald Trump, que desde su racismo ha pues tratado de subyugar no solamente a nuestra nación, sino a otras más en el continente y en el mundo. Acaba de perder la guerra con Irán. Donald Trump según él, le firmó un tratado de la paz. La verdad es una guerra donde perdió él más que cualquier otro personaje en el mundo, donde Estados Unidos le costó miles de millones de dólares el chistecito y en donde claramente hoy no está en la posición privilegiada de negociar como lo quería o pretendía estar hace unos meses. Ella, por supuesto, que tendrá que haberse modulado por ser parte del gobierno, pero yo sí creo que tiene que haber, y esto es deseable en el juego político que estamos viviendo con los Estados Unidos, una postura mucho más firme por parte de Morena hacia el gobierno de Donald Trump. Porque, por ejemplo, justo en este tipo de dicotomías en donde él viene y nos agrede o nos violenta o nos insulta y la presidenta tiene que mostrar una cara muy institucional. ¿Cuál es el insulto? Su partido puede, por ejemplo, completamente, pues cuando dice que iba a mandar tropas y que no se iba a invadir, por ejemplo, su partido sí puede tomar una posición mucho más dura y decir no. Así no, sin entorpecerle a la presidenta sus negociaciones, ¿eh? Pero como partido creo que tiene toda la razón. No, pero ella en su papel institucional. Pero creo que su partido puede todavía elevar un poco más el tono. O sea, tú no quieres que Estados Unidos investigue a los No, claro que mexicanos. Sí, pero no que nos invada, ¿no? Entonces lo que siempre hemos dicho, soberanía sí, ¿no? Pero intervencionismo no. Y eso ha estado muy claro en la mesa por semanas, ¿eh? No, a ver, soberanía sí, intervencionismo no. Yo creo que no tiene ninguna falla ahí, ¿no? Mira, claro, lo dijo Carter, lo dijo la señora. Nosotros les dimos toda la información para que capturaran al Mencho. Ahí está todo, vayan y captúrenlo. Así lo dijo, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Injerencia, intervencionismo? Es una cosa muy distinta a decir, no, si vengan, intervénganos, Donald Trump, por favor, manda tropas. Por eso, soberanía sí, instituciones fuertes. ¿Pero quién está pidiendo tropas? Bueno, hemos escuchado desde la oposición aplaudir cuando dice que va a intervenir Donald Trump, ¿eh? Han ido a pedir ayuda. Entonces, a los Estados Unidos. ¿Tú eres oposición? Entonces, no, nosotros somos la alternativa para México porque vamos a gobernar. Es muy distinto. Déjenme ver con Vianey. Vas. Andan en modo party. Mira, yo creo que entre que la oposición buena ondita y la oposición rancia de los periodistas dinosaurios siguen discutiendo cómo implementar un nuevo plan de gobierno, un plan de nación, pues se van a quedar como siempre en la mesa de la burbuja. Nosotros creemos, como lo ha dicho la presidenta de la República,
que, como bien se ha dicho, cooperación sí, subordinación no. ¿Qué tiene que ver la cooperación, Azucena? Pues compartir justamente información, compartir justamente esta estrategia, pero cada quien desde su país. Y hoy hemos visto que esa estrategia da resultados. El día de ayer la presidenta de la República anunciaba que mayo es el mes con menos homicidios desde el 2015 hasta la fecha, en el último reporte que presenta el Secretariado Ejecutivo Nacional. Hoy es el día con menos homicidios desde el 2018. Hoy es el día con menos homicidios desde el 2018. Bueno, todos estos... Perdón. Sí, las cifras de hoy son del día de ayer, ¿no? Entonces sí creo que toda esta información no podría, o todos estos resultados no se podrían llevar a cabo si es que no existiera una estrategia y si es que no existiera cooperación con Estados Unidos. Y tan es así que también la presidenta ha sido muy firme y por eso ha salido a llamar a estas jornadas por la soberanía que estamos además realizando en Morena desde la semana pasada previa al Mundial y que estamos en cada plaza pública hablando sobre lo que acontece en nuestro país. Y digo, Morena es tan diversa, ¿no? Y existe a lo mejor como esta inquietud en donde tenemos, claro, la posibilidad de externar lo que sentimos, pero también con mucha responsabilidad, y ahí sí puedo coincidir, porque nos encontramos ante un momento, pues también en donde debemos de vernos como pares. Entiendo que tengan un cliché de sumisión, porque pareciera que siempre ante Estados Unidos quieren agachar la cabeza, y hoy lo que nosotros hacemos es, somos pares, ¿no? Y en ese sentido debemos de seguir trabajando. ¿Reconocen las cifras los resultados en la baja de homicidios, desapariciones, etcétera, que presentó la presidenta y su gabinete ayer? Pues yo creo que son cifras oficiales, siempre tienen un manejo de duda, porque hay muchas cosas que no se dan a conocer, esa es la verdad, esconden cifras, pero bueno, se la compramos. Mira, te voy a decir por qué. Porque en estos momentos el estado de ánimo del país está muy bajo. Creo que es importante dar una nota positiva, algo que le ayude a la gente, además del Mundial, que la gente está feliz con el Mundial, pese a la gente, pese a lo de las madres buscadoras, pese al mal gobierno de Morena, pese a todas esas situaciones que tienen que ver con una ingobernabilidad y que tiene que ver también con un gobierno fallido. Sobre todo cuando hay equivocaciones como la de la secretaria de Gobernación. ¿Las cifras de seguridad presentadas ayer? Sí, claro. Habría que ver, quiero ser muy responsable, la verdad, es que quiero creer que son verdad, ojalá sean verdad. Pero pues habría que ver, vamos a sacar como lo que hemos sacado siempre, ¿no? Cifras responsables y me prometo traerlas en el próximo programa. Laura, ¿reconoces esto que se presentó ayer? Nosotros hemos venido, de hecho, diciéndolo desde los buenos gobiernos naranjas de Jalisco y Nuevo León, que las cifras han venido a la baja en los últimos meses. De hecho, Nuevo León encabeza el número más alto de crecimiento, de disminución de homicidios dolosos en todo el país. Jalisco con Pablo Lemus también. Y esto lo ha dicho el secretario Harfuch. Lo digo, si Vianey no trae el dato, pues eso es otra cosa. Pero el secretario Harfuch lo ha dicho de manera muy clara. Y por eso nosotros siempre decimos que en materia de seguridad y los problemas más dolorosos del país, como son también las desapariciones, por ejemplo, tiene que tener una visión de Estado, tiene que haber cooperación entre todos los niveles de gobierno, no se puede partidizar, tiene que ser sistémico el ataque porque el problema es sistémico. Entonces, qué bueno que van en ese camino. Lastimosamente esto no pasó en el gobierno de López Obrador, dejó crecer el problema del narcotráfico, la inseguridad y el crimen y las desapariciones de manera atravesante y dolorosa para el país. Decía ayer Omar García Harfuch que no es el fin de una estrategia, o sea, tiene que ver con pues los resultados de 20 meses de gobierno en los cuales hoy pues podemos ver una disminución en todos los estados y como lo presentaba el día de ayer en la gráfica la presidenta, 60 municipios prioritarios en todo nuestro país, en donde se ven día a día en qué puntos hay desafortunadamente homicidios. Sin embargo, no es el fin, es parte de la estrategia y se va a seguir trabajando para que no haya ni un solo muerto en nuestro país. Entonces, yo sí creo que esta información que nos brinda la parte de la Secretaría de Seguridad nos permite también revisar cómo es que se ha podido consolidar una estrategia que va desde el uso de la inteligencia, esa que faltó en gobiernos pasados, hasta pues la consolidación de la Guardia Nacional y que ha permitido no solo eso, sino también detectar, por ejemplo, que en Jalisco es el estado en donde más factureras había y que hoy hay alrededor de 66 personas, si no me equivoco, mencionaba ayer, detenidas. Y eso también nos da un panorama, porque en Jalisco, ¿será que acaso los gobiernos de Movimiento Ciudadano, que son tan encantadores con este tema de las factureras y el desvío de recursos como en Nuevo León o como en Jalisco, tienen una cuota o una permanencia en estos estados? O sea, son preguntas que con datos uno lanza al aire, ¿no? Porque sí creo que es muy importante pues decir cuáles buenos gobiernos, o sea, cuáles buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano, tanto que han criticado las obras de la Ciudad de México, que por cierto están hoy terminadas. En el caso de Jalisco, pues no pudieron terminar ni siquiera el monorriel, ¿no? Entonces, sí, de Nuevo León, en Nuevo León está terminado el monorriel. Estoy de acuerdo contigo. ¿Está terminado? Claro que no está todo tirado. Miren, el programa pasado. Estamos hablando de Nuevo León. Sí, pero Nuevo León está terminado. Está hablando de Nuevo León. Te voy a decir algo. En el programa pasado dije Jalisco y Nuevo León. discutimos que está todo tirado. Claro. Y aún así la efervescencia de la gente
El gobierno de eso es Adrián lo de la que nos Garza habla, tuvo la que hacer un afición. corredor Bueno, pero peatonal por para poder, no te lo digo. Oye, No, pero ya le hice. para ¿No? poder, escucha, por favor, para poder sacar adelante a la gente que llegue al estadio. Aún así, te voy a decir una cosa. Hay una buena efervescencia, la gente quiere al mundial, hay buena afición, sobre todo hay seguridad, eso es importante, que no ha habido nada malo en el sentido En la Ciudad de México tampoco, en Jalisco tampoco, tampoco. Hay algunos que han acudido al estadio me han dicho que hay una seguridad tremenda desde kilómetros antes. Yo tengo unos vecinos de aquí que se fueron desde las 6 de la mañana cuando el juego era a las 11, o sea, exageraron y se fueron No, a pues hay pie, mucha colaboración. y se fue mucha colaboración del porque hay aficionado, entusiasmo y hay pero afición. Las obras no se entregaron. No, ¿Cuáles obras en no se Nuevo León, El metro. en Nuevo León Aquí ni a ver, platearon en obras. Nuevo León es un desastre, pero pese así es lo que hay. También lo dijimos en el programa pasado, algunas se enojaron y pues bueno, pues no son de Nuevo León y pues les tenemos que decir las cosas como Si son. no, es que no podemos hablar de Nuevo León si no somos de Nuevo León. No, no, yo sí puedes quisiera hablar de decir Nuevo un León. par de Nuevo cosas. León. Por eso- Nosotros somos de Nuevo León. Por eso Ellas sí pueden hablar de Nuevo León. Ajá, ella dice No que puedes sí, hablar somos de Nuevo León, si no Ah, son de podemos Nuevo León hablar de algunas. Nuevo León. No, Bueno, no digo que no vamos a puedan del hablar, digo país que hablen, y que vamos a digan hablar de cosas las ciudades verdaderas. sostenibles. Vamos a hablar del futuro y no del pasado que representa Marcela y el PRI. No, Mira, no te enojes. Oye, no es personal, te quedas, estás enojada desde el programa pasado. Ya, Ay, no, libérate. Vamos a hablar, por ejemplo, Libérate. El Parque de la Pero Ya. Dani, habla al micrófono. Aguántame, mientras estoy hablando, aguántame, tratando de Laura. hacer un A ver, punto. Samuel Y García queremos dijo que el hablar. metro se iba a entregar en el Mundial. Olvídate Así que se lo va a es. entregar al final de su sexenio. Pero justamente Olvídate de eso. ese es el argumento que estoy estableciendo. La queja con la Ciudad de México es que ni siquiera plantea una visión de infraestructura y crecimiento del transporte público en la ciudad, ni siquiera. Ajá, Y pero todas las el metro de ciudades Nuevo León. lo que hacen cuando reciben eventos internacionales es pensar en el futuro y legarlo. Los partidos son importantes, el mundial es importante para la gente, pero es más importante dejarle obras Claro, que sean pero no para la confundamos, es que posteridad. no tiene nada que ver Entonces, una mi cosa punto con es, la qué otra. mal que no se terminó, pero qué bueno que Qué se mal planteó. que no se No, y bueno, se pues va a claro, entregar. no, Y qué se va a pésimo entregar. que En no la se Ciudad de terminó. México no Mira. sucedió. Y hay dos obras que sí son muy comparables. Y nada más, vienen ahí para contestarte. Adelante. Jalisco entregó la línea 5 del macrobús Pero que les conecta faltó toda la lo- zona metropolitana desde el aeropuerto y es un gran legado ¿Cómo se para llama disminuir el uso del le automóvil. pusieron y el tráfico camioncitos, pues, también. que iban a hacer abajo esta ruta de transporte. Periférico. Pues Ajá. sí, pero Y no lo acabaron tampoco. No, pero o sea, es nadie mucho más acabó. importante hacer el macrobús porque justamente el BRT es mucho la más manera más importante que importante dejen de de decir ordenar el mentiras. transporte Es público. mucho más importante que Y te dejen voy a de decir decir una mentiras. cosa bien trascendental. Ya que Esta no obra digan sí va a mentiras. conectar toda la zona metropolitana con los y mundial. ¿Cuándo? Bueno, ya ¿Cuál tiene obra? una vocera. ¿Cuál Nuevo obra? León ya tiene una Claro. vocera, cobras Claro, ahí. Jalisco. A ver, Nuevo Dianey. León y Jalisco ya tienen Pues una sí, vocera. SNC, pues seguramente sí, cobra ahí. claro. No te preocupes, luego podemos hablar de tus gobiernos. cuando se las Bueno, pasen bien. yo no sé si hagan, pues nada más recordarles que cobrar 2 veces en el gobierno y en la Cámara de Diputados, pues no es legal, ¿no? Entonces, por esos sabía. comentarios que se No es avientan ético, al no es aire, no es ético, ético. no es Y además, bueno, yo nada más quiero decir, porque ¿Cómo? se ha criticado mucho las principales obras de ¿Pero gobierno quién de la cobra? Ciudad de ¿Quién México. cobra 2 veces? Entonces, en estas No interrumpas porque luego te principales enojas, comadre. obras de gobierno de la Ahorita Ciudad de pregunto. México, Ahorita pregunto. hablaban hace ratito No, un no, comparativo no, no, de no, la ciclovía ¿Qué es lo que? en Nuevo León, que era de 3.5 kilómetros, decían, de la ciclovía. Bueno, la ciclovía Gran Tenochtitlán en la Ciudad de México son 34 kilómetros, 17 por sentido sobre la calzada de Tlalpan, desde el Zócalo hasta el Estadio de la Ciudad de México. ¿Está terminada, Azucena, hoy, en esta fecha? ¿Está terminada la calzada? Que diga, la ciclovía Gran Tenochtitlán. ¿No está terminada? ¿No está terminada? No sé, no sí la está conozco, terminada. perdóname, El no sé. metro, una inversión Yo de no la conozco porque 2.400 ciclovía millones. no aplico. Bueno, Pero para está quienes, terminada porque tú eres utilizan, ciclista. para quienes sí utilizan, Sí, está terminada, pero no lo hicieron bien. está Hay muchas terminada. quejas en materia de La seguridad gran por parte de diferencia los está ciclistas. terminada, ¿no? Y yo sí la A uso, ver, entonces está muy a peligrosa ver. en muchas zonas y eso se les pidió. Ese es el tema. No soportan escuchar hacer un las recorrido. verdades, Vamos a hacerlo no juntas. soportan escuchar Mira, las vamos a ver, verdades. ¿la porque todo lo terminaron que o no? gira Luego vemos si la alrededor- hicieron bien. Lo que está peligroso, porque alrededor, pone en peligro la vida de los lo que ciclistas. está alrededor de ellos es pura mentira. O sea, ahorita yo Vamos a vengo hacer un a ver, recorrido. Aguántame, Laura. a ver, Ya, Laura, Ney. ya tranquilízate. O Ya sea, no si te el enojes, tema es con no. Marcela, Bueno, déjame ya, ver. yo Ya, Ney, conmigo entonces, no esa te obra enojes. terminada. Frena dice que Coahuila no ganó. Antes de eso, nada más, sí, adelante. tenemos una gran afición y 16, hace ¿no? falta robustecer, sin lugar a dudas, la verificación de las empresas y demás, pero también la presidenta hoy demostró que hay una línea entre los políticos de siempre, esos como que se van de party a pagar boletos de no sé cuánto dinero al 150,000. estadio, Samuel García, ¿no? Lo vimos celebrando ahí en el estadio sin terminar Bueno, sus pues es que es el obras. gobernador Sí, del pero estado. bueno, sin terminar sus obras, pero no solo eso, pero no solo se va a disfrutar al estadio, sino que él dice que está en la party mundialista, que nadie lo moleste, que regresa después del Y mundial. sigue en la party, Y luego- andaba bailando ahí. Y por otro lado vemos a toda la familia de Alito celebrando, yendo a pagar más de no sé cuántos cientos de miles de pesos para asistir al mundial, y a una presidenta que celebra el mundial al lado de su pueblo y que Yo creo que cualquiera, el que pueda pagar y el que quiera ir o al que le regalaron los boletos o el parco, qué sé yo, ¿Cuánto que gana vaya, Alito de dirigente? que vaya, no sé, pero que Sí, vaya, ¿cuánto a gana ver, de permíteme, dirigente? que vaya al mundial, no sé si es Cuauhtémoc Blanco, no sé si es este, si es de Morena,
que vaya al mundial. El problema es el costo de oportunidad. ¿Qué dejas de hacer, por ejemplo, si eres gobernador para andar en modo party? Dijo, a partir de ahora me pongo en Ya modo party, sé. no hago nada, Qué abuso. háganle como quieran. A mí no me hablen Y porque ese no es voy el a tema. contestar, Ahora, dice. si tú, Sí. si tú vas al mundial porque puedes pagarlo, porque te lo prestaron, porque Sí. tienes, ahorraste, qué sé yo, o gastaste, ese es un asunto de libertad. Cada quien tiene sus prioridades. Yo no soy tan futbolera, Ni soy yo. más local, los Tigres, Rayados y eso, ¿no? Pero acá. Y además, bueno, pues la FIFA es exageradamente, se O pasa sea, con qué todo. Además, abuso. a ver, los abusos de la FIFA, pero lo más grave fue que ya no puedas ni siquiera utilizar nuestro propio idioma, el español, en las entrevistas. ¿Qué te Tú que eres parece? periodista lo sabes, fue muy grave con un jugador de Marruecos, donde tuvo que Varias intervenir, sí, entrevistas. tuvo que intervenir el gobierno, tuvo que intervenir, pues ahora sí que la opinión pública, unas quejas tremendas para que ellos se pudieran abrir al idioma español, siendo que aquí en México somos mexicanos, hablamos español y queremos expresarnos en español. Entonces hay una decisión muy importante y aquí vienen a hacer negocio, la FIFA viene a hacer su negocio, qué bueno que lo haga, pero también que respeten a las personas. ¿Por qué se ausentaron entonces de la votación del juicio político contra Samuel, tus diputados en Nuevo León? Pues no sé, nosotros estaríamos haciendo ese llamado para que se hagan las investigaciones correspondientes y asistan quienes tienen que asistir. O sea, Pero si no son asistieron. diputados locales, tendrían que estar asistiendo. Y yo hago un llamado, digo, yo no soy dirigente del O partido, sea, lo ni votó mucho el PRI, menos. lo votó MC. Sí, No, solo- Pero fue No, originalmente Morena una y el propuesta, PAN, no, pero de fue Morena. originalmente una Una propuesta propuesta de de Morena. Morena. La única que Yo asistió fue la desconozco- diputada Grecia Benavides.